Mm, eh, Déjenme acomodarlos porque... Bien, entonces, cuando hablamos de meiosis, sí, hablamos de que decíamos que la meiosis es una división celular, ¿no? Es una división de reducción, que a partir de células diploides te origina células haploides. Cuando hablamos de mitosis, pues hablamos de una duplicación, es decir, a partir de unas células diploides te origina células diploides, células idénticas. La meiosis, pues nada más se lleva a cabo pues pues, en células sexuales en este caso, ¿no? Llámese espermatozoides y llámese óvulos. ¿Por qué? Porque estas células, que en un momento pues son células diploides, pero para poder fecundar, o para que pueda ser fecundada, tiene que ser una célula haploide. ¿Por qué? Porque si pasaría, si el espermatozoide que fecunda aquí este óvulo fuera una célula diploide y el óvulo también fuera una célula diploide, pues ¿qué pasaría? 46 más 46, ¿cuánto sería? Pues sería 92. Entonces sería una tetraploidía. Es inviable, es inviable. Automáticamente se abortaría. Entonces tiene que ocurrir, en este caso, lo que es la meiosis. ¿Para qué? Pues para que garantice una buena fecundación y para que forme de nueva cuenta una célula diploide, ¿no? Con características únicas dentro de lo que es la meiosis, ¿no? Por eso nada más da, nada más en células sexuales, ¿sí? Es el ciclo de vida que tenemos nosotros, ¿no? Es lo que comentábamos, ¿sí? Nosotros que para poder heredar, pues tenemos que, pues, tener hijos, ¿sí? Para que tengan una mínima información de cada uno de nosotros, ¿no? Una parte de nuestras características genéticas, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué viene siendo la meiosis? Bueno, la meiosis es un tipo especial, fíjense muy bien, de división celular que tiene como resultado la formación de gametos. Células cuyo número de cromosomas se reduce de diploide a haploide. Cuando hablamos a haploide, me referimos que en vez de tener los 46 cromosomas, tienen 23 cromosomas, es decir, 22 autosómicos y un cromosoma sexual, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Y bueno, la meiosis se divide en dos fenómenos separados. Uno que es la meiosis 1, que es la división reduccional, ¿sí? Que separa los pares homólogos de cromosomas, con lo que se reduce el número del diploide al haploide. Esa es la intención, ¿no? Y una meiosis 2, que tiene que ver con la división ecuatorial. La de meiosis 2 es completamente idéntica a la mitosis, ¿sí? ¿A qué voy? Que ocurre sin la síntesis de ADN y tiene lugar con rapidez a través de 4 fases, de nueva cuenta, con lo que es la profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2 y lo que es la citocinesis, ¿no? ¿Para qué? Para formar 4 células hijas con el número haploide de cromosomas y ADN, ¿no? Entonces, en la meiosis 1, antes de la meiosis 1, pues tiene que ocurrir lo que es la interfase. Acuérdense la interfase, ¿no? Sí, entonces, esto es lo interesante de lo que es la meiosis, porque también tiene que, pues, ocurrir, en este caso, lo que es el crossing over, ¿no? Ahorita vamos a ver a qué se refiere con todo esto. ¿Cuáles son las divisiones de la meiosis? Repito, hay una división, primera división y una segunda división. Dentro de la primera división meiótica, pues tenemos la profase 1, ¿sí? Y en la profase 1, pues se subdivide con lectoteno, cigoteno, pacteno, diploteno y diacinesi. Ahorita vamos a ver a qué se refiere con cada uno de ellos. Pero también tenemos con la metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Y dentro de la división, la segunda división, por eso dicen que es una mitosis ecuacional, porque es idéntica, en este caso, a lo que es la mitosis como tal, ¿no? Y bueno, ahí es profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Pero en pocas palabras, la división meiótica, la segunda división meiótica es una mitosis cualquiera, es igualita, jóvenes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en la profase 1? Bueno,
La profase 1, la meiosis 1, es una fase, fíjense muy bien, fase extendida en el cual se observa el apareamiento de los cromosomas homólogos. En este caso se da la sinapsis, una asociación estrecha de cromosomas homólogos. ¿Qué quiere decir? Es decir, se da la recombinación del material genético de cromosomas homólogos. La profase 1 se divide en las 5 etapas siguientes. Una que viene siendo lectoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y lo que es la diacinesis, ¿no? Si ustedes ven aquí, esto que ven aquí, pues viene siendo en este caso lo que es la divisiones que tiene en este caso la meiosis. Ahora, si yo le pregunto a ustedes, ¿a qué me refiero con el apareamiento? ¿Han escuchado sobre el crossover? Ya lo comentamos, ¿no? Sí, el crossover. ¿Se acuerdan qué viene siendo? El entrecruzamiento. Así es. ¿Sí? ¿Y qué te originaba ese entrecruzamiento? Eso garantizaba que nuestros hijos, pues cuando menos va a tener una mínima parte o el 50% de nuestra información, ¿sí? De nuestro ascendiente, ¿no? Y yo les comentaba a ustedes aquí que, por ejemplo, vamos a suponer pues, en este caso, Albert, pues tenga ahí, pues, hijos ahí con a ver, ¿quién les gusta? ¿O qué le gusta, Albert? Ahí usted, en esta, ninguno, dígame, ¿no? Un ¿Sí? muchacho del 3 le gusta, profe. ¿Ande? ¿En qué? Un muchacho del 3 le gusta. No alcanzo a escuchar lo último, me alcanzo a escuchar nada más Le que dice que gusta un muchacho del 3, profe. Le gusta un muchacho del 3. pues, del grupo 3 de primer año, ¿verdad? Sí, profe, sí, nomás que no quiere decir la jefa. La van a regañar, ¿no? Bueno, vamos a suponer que ande con ese muchacho y tenga sus hijos en un momento dado, en su futuro. Pues obviamente, pues la meiosis, eso garantiza que cuando menos, sí, pues van a tener características similares a la de ella y la del muchacho del 3, ¿no? Entonces, este es el éxito de la meiosis, ¿no? ¿Cuántos millones de habitantes tenemos? Hay una gran millones de habitantes tenemos en el mundo, ¿sí? Y todos tenemos características distintas. Y esto es gracias a lo que es la meiosis, ¿no? Pues ahí imagínense cómo se va a ver sus hijos con este muchacho, el pez, ¿sí? Entonces, pues va a tener hijos bonitos o hijos feos. No, yo pienso que todos no hay hijos bonitos, no hay hijos feos, perdón. Sí, todos son bonitos. Sí, pero bueno, esto es parte de esto, ¿no? Ok, entonces, el entrecruzamiento se da en esta parte, en la profase 1, ¿no? Entonces, si decimos que la profase 1, pues se divide en lectoteno. ¿Qué ocurre en lectoteno? Pues las dos cromátides, dice, están estrechamente unidas, los cromosomas unidos a la envoltura nuclear, ¿no? Si ustedes ven aquí, sí, obviamente las dos cromátides están unidos a la envoltura nuclear, sí, están fusionados. ¿Qué pasa? Pasa el cigoteno, y en el cigoteno pues hay sinapsis de los cromosomas homólogos. Cuando digo cromosomas homólogos son cromosomas idénticos, ¿no? Sí, parecidos. A través de los complejos sinactonémicos, ¿no? Hay un complejo aquí que se van a fusionar, que es un complejo sinactonémico, ¿no? ¿Y qué ocurre en el paqueteno? En el paqueteno pues se da lo que es el sobrecruzamiento y recombinación genética. Aquí es donde se da el crossing over, ¿sí? Aquí es donde se da el crossing over, ¿sí? Dentro de la profase, ¿no? En el paqueteno, ¿no? Y en el diploteno pues hay una separación de los cromosomas homólogos que permanecen unidos por los quiasmas, ¿no? Estos quiasmas, pues eso ya garantiza que ya hubo un entrecruzamiento, ya hubo una recombinación, ¿no? Y en la diacinesis, sí, pues las cromátides hermanas unidas por el centrómero, en este caso, están unidas por lo que son los quiasmas, ¿no? Estos son los quiasmas, ¿sí? Esta función y esta recombinación, pues cambia todo, ¿no? Ese entrecruzamiento cambia todo en el sentido de que pues ya podemos tener hijos con características únicas, ¿sí? Pero con una parte de información tanto del padre como de la madre, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa en la metafase 1? Bueno, pues las tétradas ya son tétradas, fíjense muy bien, son tétradas, se conservan unidas por los quiasmas, este punto que están unidos aquí.
Los cromosomas se acomodan por sí mismos en el ecuador del uso. La orientación es al azar, es al azar. Por eso ustedes se parecen más a veces a sus papás, o se parecen más a su mamá, o se parecen más a la tía, o se parecen más al abuelo, porque traen información de ellos también, ¿sí? Y la recombinación es al azar, finalmente, ¿no? Por eso quiere decir que hay un 50% de posibilidad de que las células hijas reciban el homólogo del padre o de la madre por cada cromosoma, ¿no? Y eso lo hace interesante este tipo de divisiones meióticas, ¿no? ¿Sí? ¿Qué ocurre en la fase? En la fase 1, bueno, los quiasmas se separan, los cromosomas, cada uno con 2 cromátides, como ustedes ven aquí, ¿sí? Con 2 cromátides, se mueven a polos opuestos. Cada una de las células hijas ahora es haploide, es decir, tiene 24 cromosomas, pero cada cromosoma tiene 2 cromátides en este momento, ¿no? Como ustedes ven aquí, ¿no? ¿Y qué ocurre en la telofase 1? Con la telofase 1 los cromosomas forman sus 2 grupos, como ustedes ven aquí, se van a polos opuestos, ¿sí? La célula comienza a contraerse en la parte media y se separan en 2 células hijas, ¿no? Pero obviamente ya son células haploides, pero con dos cromátides. Por eso en la meiosis, lo que es el resultado son 4 células, en este caso haploides, ¿sí? Comparado con lo que es la mitosis. Son 2 células diploides, son 2 células idénticas en este caso, ¿no? ¿Y qué ocurre en la meiosis? En la meiosis 2. La meiosis 2, repito, es una mitosis cualquiera, es una mitosis igual, ¿sí? Después de la meiosis 1, al momento de que termine lo que es la telofase 1, inmediatamente esa célula empieza la meiosis 2, ¿sí? Y es una división ecuatorial. Lo único que hace es dividir, separar las cromátides como tal, ¿no? Por eso durante esta fase la proteasa, en este caso llamada separasa, rompe los complejos de coesina entre las cromátides hermanas, ¿sí? Y esto ocurre que la incisión de los complejos de coesinas en la región del centrómero rompe la unión entre ambos centrómeros, ¿no? Y eso ya hay una separación de las cromátides, ¿no? Y el resultado, pues viene siendo, en este caso, las 4 células hijas, ¿no? Que son, en este caso, haploides, ¿no? Vemos aquí, este es el crossing over, ¿ya? Eh, punto, este contacto es el crossing over, ¿no? Esto es lo que garantiza que, pues imagínense, sea cual sea, como es el azar, pues eso garantiza que cuando menos ya lleva información tanto del padre como de la madre, ¿no? Sí, entonces, no me van a decir como el grupo anterior, ¿no? No, pues yo me parezco más al lechero, ¿no? O yo me parezco más al carnicero, ¿no? No, esa es la intención del crossing over, ¿no? De garantizar que cuando menos tengamos la información que le dejemos a nuestros hijos, ¿sí? A nuestros descendientes, pues sea una parte importante, ¿no? Es la división meiótica completa, ¿sí? Y lo que es la fecundación, ¿no? ¿Sí? Por eso aquí, fíjense muy bien, ¿sí? Aquí hay divisiones meióticas y lo que es la fecundación, ¿sí? En el video vamos a ver mucho mejor o lo van a entender mucho mejor, ¿no? Esta es la no disyunción. La no disyunción es cuando no hay una buena separación de cromátides, ¿sí? De información. Y lo que ocurre aquí, pues obviamente, es que pues haya algunas anomalías, ¿no? Por ejemplo, las trisomías, ¿sí? Ya sea autosómicas o ya sea sexuales, ¿no? Esta es una meiosis normal. El resultado son 4 células, en este caso, idénticas, ¿no? 4 células haploides, ¿sí? Esta es la no disyunción, lo que comentábamos, la no disyunción es que no hay una buena separación de cromátides. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues aquí viene el problema, ¿no? Como no hubo una buena separación, ¿sí? Lo ideal es esto. Si ustedes ven, pues aquí hay un espacio vacío. ¿Por qué? Porque no se separaron adecuadamente estas cromátides. Se fue más a una parte, a una célula. ¿Y qué va a originar? Bueno, cuando ocurre la segunda división meiótica, pues va a ocurrir lo mismo, ¿no? Pues te va a originar 2 células con 24
cromosomas y otras 2 células con 22 cromosomas, ¿no? Y aquí viene el problema, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si viene un espermatozoide, vamos a suponer, ¿sí? Que fecunde a esta célula, ¿cuál va a ser el origen? Pues va a originar, ¿qué? Una célula con que 47 cromosomas, perdón, 46 cromosomas, ¿sí? Perdón, 47 cromosomas. ¿Y qué ocurre? Pues lo más probable es que sea una trisomía, ¿sí? Que sea síndrome de Down, síndrome de Edwards, síndrome de Patau, o si es un cromosoma sexual, pues va a ser síndrome de Klinefelter, ¿no? O igual, si el espermatozoide fecunda a este, ¿sí? ¿Qué resultado va a dar? ¿Alguien sabe? ¿Sí? Pues nada más sumen 43 más 42, te va a dar un resultado de 45. Y por lo tanto, pues hay ausencia de un cromosoma y lo más probable es que sea un síndrome de Turner, jóvenes. ¿Sí? 45X0, ¿no? Entonces, estas aberraciones, estas no disyunciones que ocurren, que puede ocurrir en la primera división meiótica, pero también puede ocurrir en la segunda división meiótica. Obviamente, si ocurre en la primera división, pues va a ocurrir en la segunda división. Pero si no ocurre en la primera división, puede ocurrir en la segunda división, ¿no? Y eso, pues, es un riesgo, ¿no? Normalmente este tipo de aberraciones ocurren pues, ya en personas adultas, ya de 40 años, porque ya los niveles hormonales, pues, ya no es la misma, la actividad hormonal, y por eso están más propensos a que les puedan tener un bebé con un tipo de anomalía, ¿no? A partir de los 40, 45, puede presentar este tipo de anomalías, ¿no? De trisomía, ¿no? Tiene mucho más riesgo, ¿no? No estoy diciendo que, tienes 45 años, vas a tener un hijo, pues lo más probable es que tengas alguna anomalía. No. Tiene muchas posibilidades, ¿sí? De que venga con este tipo de problemas, ¿no? Ok. Y bueno, aquí está la meiosis, tal, como tal, ¿vean? Sí, ahí están los centriolos, sí, está en la profase, sí, profase 1, esta es la metafase 1, sí, esta es la fase 1, sí, y bueno, esta es la diacinesis como tal, lo que es la telofase 1. E inmediatamente ambas continúan con la metafase 2, vean, sí, anafase 2, sí, y lo que es la telofase, ¿no? Entonces la meiosis es sencilla, ¿sí? Sobre todo la meiosis 2 porque pues es una mitosis cualquiera, ¿no? Y bueno, pues ahí viene todo, ¿no? En esa presentación, en ese diapositivo, pues viene resumido un poquito en relación a lo que es lo que es el ciclo celular, ¿no? Lo que es la interfase, lo que es la mitosis y lo que es la meiosis, ¿no? No sé si tengan alguna duda, jóvenes, o tienen muchas dudas, ¿sí? Con respecto a esto. Les voy a mandar lo que es el video a Arbet para que lo vean y les aclare mucho más todo esto, ¿no? Con lo que es la parte de lo que es de la meiosis, ¿no? Preguntas, jóvenes. Hasta aquí llegaríamos prácticamente a lo que es biología celular. Gracias a Dios, ¿sí? Ya mañana empezaríamos con epitelios. Ya mañana empezaremos con epitelios. Epitelios son muy sencillos, ¿sí? Es un tema corto, ¿sí? Le vamos a ventajar rápido, ¿no? ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes, con respecto a esto, con respecto a lo que es el ciclo celular, ¿no? A ver, suéltenlo, coméntenlo. ¿Hay ninguna pregunta? ¿Seguros? ¿No? Pues yo lo dejaría aquí, jóvenes. Sí, es lo que me tocaba terminar con lo que es la meiosis. Ya mañana empezaremos con epitelios. Sí, les voy a pedir por favor que lean, estudien lo que es epitelios, sí, para que entiendan un poquito más de lo que vamos a hablar mañana, ¿no? Con los epitelios, ¿no? Pues lo dejo aquí sin una pregunta, jóvenes, pues lo dejamos aquí.